Saludos amigos, hoy jueves 7 de junio de este año 2018. Óiganme, Cleveland inició anoche como una tromba el tercer partido. Parecía encaminarse a una gran obra dentro de lo que es el historial de las finales de la NBA, que era después de 2 derrotas y de una final, usted comenzar entonces lo que podría llamarse un remonte, ganando un tercer partido muy, muy importante. Pero dicen, hay un refrán que cada vez se confirma más, que nunca van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Y eso le pasó anoche a Cleveland, que parecía estar en un barraje ofensivo que inicialmente lo llegó a poner hasta por 12 y 15 puntos arriba. Pero lo fue disminuyendo hasta perder esa ofensiva, esa capacidad ofensiva. Además de que el Rey anoche estaba como medio dislocado. Hizo muchos pases improvisados, perdió muchos balones. Cleveland le perdió una cantidad impresionante de balones. Y Kevin Durant estuvo excepcional. Dicen que Iguala fue que sometió a LeBron James a control. Más bien que eso, parece ser que LeBron quiso inventar demasiado y mostrar que el quinteto de Cleveland en cancha podía no solamente depender de él, sino también del resto. Algunos de ellos les respondieron, pero también hubo mucha improvisación. De todas maneras, en el baloncesto no es como en el béisbol, en el que en un partido cualquiera de béisbol lo decide uno de la banca que no tenga historial de gran bateador y te da un jonrón, un hombre que tiene muy pocos jonrones en su historial o carrera beisbolera, pero ese día lo dio. Entonces, esas cosas no pasan en el baloncesto. En el baloncesto se estructura todo, se hace una estrategia y se depende mucho de la calidad de conjunto. Y definitivamente Golden State es, a diferencia de Cleveland, un equipo bastante balanceado, con muchas estrellas y con muchos recursos incluso en la banca. Esa es la verdad. La diferencia estaba en que se creyó que el Rey pudiera ser el balance. El Rey creo que activó muy bien. El primer partido debió corresponderle a Cleveland. La situación no fuera tan difícil hoy. El primer partido debió ser una victoria para Cleveland. La dejaron escapar por las razones que fuese, a última hora, en último minuto. Y eso le ha hecho la vida difícil. Lo que sí es cierto es que nadie ha remontado en la historia de la NBA después de 3 derrotas. Nadie. De manera que es contracorriente lo que ya le resta a Cleveland. Miren, y hablando de esas realidades, nos parece que es bueno que se digan cosas que sabemos que incluso estábamos advertidos de eso con bastante antelación. Y es que si la República Dominicana estaba tomando la decisión improvisa e inconsulta con Washington de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con la República Popular China, en este mundo globalizado de hoy tenía que buscar mecanismos de compensación para digan esto, para agradar a Washington. Si usted le busca muchas explicaciones a esto, va a terminar falto de credibilidad en sí mismo. ¿Por qué? O finalmente frustrado. Porque es verdad
se expresó de manera concreta. El Departamento de Estado dijo que se sentía desagradado por la decisión dominicana. Es más, el embajador, el representante de nuestras relaciones exteriores, el ministro y canciller de la República tuvo que ir a Washington. Es una especie de llamado para allá mismo, en el centro mismo, de poder explicar las razones que tuvo la República Dominicana para una decisión de esa envergadura que sorprendió a Washington, que es en la zona donde nosotros desarrollamos nuestra actividad política y diplomática, la zona centroamericana y caribeña, la fuerza predominante, Estados Unidos de América. Esa decisión nuestra tuvo que ser compensada. Y por eso entonces usted se explica que la República Dominicana diera un giro en el tratamiento de la problemática venezolana en la Organización de Estados Americanos. Porque así es de real la política de estos tiempos. Es probable que a muchos nos disguste esto porque muestra a un Estado que no es absolutamente independiente para sus actos, cualquiera que sean. Pero ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Los propios Estados Unidos, usted lo ve que reculan a cada rato lo que son sus líneas de política exterior. Reculan, echan atrás, redireccionan y son de que la potencia hegemónica en este momento, o sea, en el mundo. Que va, que no va, que sí, que Corea, que no, que China. Ustedes lo han visto al presidente Trump anunciar acciones gravísimas que después revisa y echa para atrás. Porque lo que llaman ahora realpolitik es una cosa que se está imponiendo a todos los estados. Entonces entendamos eso y entendamos también que ya es oficial por parte de República Dominicana que se va a solicitar una revisión al Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos, porque no soportamos los programas de grabación y de liberación. Que por ejemplo el arroz, con todos los avances que hemos dado, no está el cultivo del arroz y el mercado del arroz dominicano no está listo para una apertura total en el 2025. O sea, no va a estar listo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre un arroz dominicano y cualquier importado? Los nuestros están en la misma línea de calidad, de sabor, de textura. Pero todavía no hemos logrado controlar en la manera que debe ser la productividad, una regionalización plena del arroz para que la producción sea lo más eficiente posible. El uso, por ejemplo, de la tierra, del agua, de riego. Todas esas cosas que hacen que el cultivo del arroz de estos tiempos sea económicamente rentable. Estamos muy cerca de lograrlo, pero no lo tenemos. No lo tenemos y eso nos obliga a plantearnos una revisión del Acuerdo de Libre Comercio, no solamente con respecto al arroz, hay otros cultivos. Entonces ya el ministro de Agricultura adelantó ayer que en efecto, señor Omar Benítez, se va a solicitar una revisión del acuerdo, de los términos del Acuerdo de Libre Comercio. Y entre los cultivos que estarían para ser revisados de manera que el desmonte, porque oigan qué es lo que pasa, a partir del 20 se inicia un proceso de desmonte acelerado hasta el 25, de aranceles, cualquier tipo de
de norma que regule el libre comercio, todo debe ser anulado con respecto al arroz. De manera que en el 2025 no haya ninguna normativa o arancel que impide el ingreso del arroz importado al mercado interno. La cantidad es que lo determine cualquier iniciativa de mercado. Entonces eso, para el arroz, el arroz compone probablemente, es el alimento básico de la República Dominicana. Nosotros producimos 12.5 a 13 millones de quintales de arroz al año. Va del 60%, pero se dice que más de ese arroz es producido por asentamientos agrarios que han demostrado capacidad, organización, estructura productiva, autosuficiente para ser. El arroz es el alimento básico, pero además el más estable en precio que tiene el país. En los últimos 10 años se ha mantenido igual. Y usted me dirá, no diga que los productores necesitan incentivos, o sea, ganancias cada vez mayores para poder... Bueno, pues sí, y por algo están ahí, por algo se mantienen produciendo. Nadie produce para perder todos los años. Bueno, pues se ha arreglado la cosa de tal manera que los productores de arroz sigan... El país es autosuficiente. Importan unas 3.500 o 5.000 toneladas al año, pero eso es el consumo de una semana. Y quienes importan eso son unos privones que dicen que les gusta el arroz extranjero con relación al de aquí. Cosas que pasan. Pero así como el arroz es indispensable para nosotros tenemos que proteger nuestra industria avícola ya. Nosotros somos uno de los países más eficientes convertidores de granos en carne y en huevos, en carne blanca y en huevos de América Latina. Estamos compitiendo con los de arriba, con los chilenos, con los brasileños, que son eficientes en eso. Los chilenos mucho más, que no producen ni maíz ni soya, y sin embargo son el más eficiente convertidor en la industria avícola de toda América Latina. Esa industria avícola nuestra, que es capaz, que tiene instalaciones capaces de producir no las 17 millones de libras que nosotros producimos al mes, no, pues podemos producir 24 las instalaciones. Claro, esa es una actividad muy reclamante, con mucha tecnología, con mucha dedicación, con incluso ambiente climatizado y esas cosas que reclaman una serie de, para poder usted mantener la eficiencia en la crianza. Pero hay muchos de esos pasos que los hemos controlado, tanto como para ser en la zona centroamericana y caribeña probablemente el más eficiente convertidor de granos, y dependiente absolutamente de la importación de maíz, de soya y de grasas y otros componentes que participan de la industria avícola como productos veterinarios. Se utilizan absolutamente dependientes. Y aún así somos competidores y tenemos una potentísima industria avícola que nos suple toda la carne blanca que necesitamos y todos los huevos que necesitamos. Esa también hay que buscar la manera de protegerla, porque cuando abramos ese mercado nos quedará poco. Entonces, ya, está el derecho, liguen eso a lo que le estoy diciendo de la Realpolitik, para que se vaya entendiendo desde ahora por qué se produjo ese paso de República Dominicana. Porque todo tiene su costo. Esas relaciones con las diplomáticas, comerciales y consulares con la República Popular China trajo costos. Y entre los costos asociados a esa decisión está el cambio de política sobre Venezuela.
Y muy probablemente está esto que le acabo de mencionar, la revisión del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos para extender la desgravación de productos básicos que se producen aquí, que nosotros no queremos que se les libere totalmente de aranceles y de otras normativas de mercado que nos garantizan la producción nacional. Todas esas cosas están sobre la mesa y son las que explican lo que en estos tiempos llaman realpolitik. Eso quería plantearle como que hoy también, en el día de hoy, está ya reservada, lo ha dicho oficialmente el Ministerio de Obras Públicas, la ceremonia en la que el presidente de la República va a dar el primer picazo para la iniciación de los trabajos de la terminal de autobuses interurbana. Terminal de autobuses. Una obra que, cuidado si ustedes creen que es sencilla, es una obra que cuesta un dinero. Allí muy probablemente se hable de que esa extensión está lista para ser la sede de una estación multimodal que supla de servicios a estaciones de teleférico, a estaciones de tren, del metro de Santo Domingo y también del tren de carga y pasajeros que se proyecta que tendría en la estación de Los Alcarrizos, que es donde se va a hacer esos trabajos, una oportunidad para lo que se llama el transbordo. Así las cosas, se parece que estamos por la ruta de definir entonces acciones que en estos momentos se han venido tratando como deseos. Hoy precisamente vamos a tener como invitado en la mañana al alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, quien probablemente nos complete mucha información con respecto a todo esto. Mientras tanto, esperemos lo que se va a anunciar oficialmente hoy en esa ceremonia. Y además, proyectemos al futuro, que no se pierde nada con eso, como lo hacemos aquí en Diario de Cuatro, que deseoso de que el país progrese en el plano económico, social e institucional, siempre estamos del lado de las iniciativas de gobierno que respondan a expectativas del desarrollo, como lo ha estado ocurriendo en los últimos 10, 15, 20 años. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días. De todo expresar nuestra condolencia por el sentido fallecimiento de dos grandes de la comunicación y del arte, como es el caso de Bueno Torres, un excelente, extraordinario locutor, básicamente locutor de noticias. Era realmente una delicia escuchar la lectura de un editorial con Bueno Torres. Trabajamos juntos la narración. En Radio 1000 informando. Tuve la oportunidad de interactuar con él ya en asuntos que tenían que ver con todo ese proceso político. Él estaba de alguna manera vinculado con el Partido Reformista Social Cristiano, trabajando con el equipo del entonces canciller Carlos Morales Troncoso. Así fue. Y yo en esa ocasión era parte del equipo de asesores del canciller en aquel momento, don Carlos, paz descanse. Y entonces ahí tuve la oportunidad de conocerlo bien a Bueno Torres, una persona de gran calidad humana. Sí, sin duda. Además de ser, como les digo, uno de los íconos de la locución, de la lectura de noticias del país. Así que yo me uno al... De concepciones nacionalistas muy arraigadas. Muy arraigadas, sí. Muy arraigadas. Y un gran orientador, una persona que le sirvió mucho incluso al colegio de periodistas, al sindicato, cada vez que había actividades que tenían que ver con orientación. En el caso de meteorología, él fue uno de los
la persona que fue, ¿verdad?, tomada en cuenta por meteorología para dar esas orientaciones, esos cursos. Así que pasa. Y por el otro lado está don Primitivo Santos, Pedro. También una gloria del arte, de la música del país, fallecido en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Un hombre de raíces profundas, muy vinculado no solo al merengue, sino también a otros. Que no lo confunda con Camboy. No, Camboy. Lo que pasa Los es que dos fueron asociados. Lo que pasa es que Camboy interpretaba canciones, ¿verdad?, de Primitivo Santos. Pero es así. Que cantaba para su orquesta. Que cantaba para su orquesta, exactamente. Una gran orquesta, sin lugar a dudas. Así que perdimos esos dos pilares. Esta noche al final tiene su nombre. Sí. Pero tú cantas. Esta calle al final. En la calle, en la calle, sí. Tiene su nombre. Óyeme, ¿y qué otra tiene? Muchísimas. Sí. Esas que nosotros bailamos. Muchas. Que por cierto no se agotan en el tiempo. Jamás. Qué cosa más grande. Y van de generación en generación. Esta calle al se va imponiendo, olvídate. Eso tiene es así, su nombre. De generación en generación. Pero miren. Ahí está Camboy. Sí. ¿Cómo? Camboy está ahí. ¿Qué está dónde? Yo no canta. Sí, que no, que tú dices que tiene la vigencia. Sí. Sí. Claro que sí. Bueno, pues mire, entrando en la agenda, vi ayer que el jefe de, ¿cómo que sí? Es que siempre me olvida, qué barbaridad. Lo que era la ME. DGC, ¿qué se llama? Dirección General. Vi que hubo un despacho de prensa, el relacionador público de ese importante organismo, haciendo algunas aclaraciones, o aclarando más bien, que no hay tal disparidad de criterio, ni confrontación, ni enfrentamiento entre ese organismo y las demás instituciones que tienen que ver con el tránsito y el transporte en el país. A mí me alegra que ese sea el espíritu que reine en la DGC, ¿verdad? Porque el planteamiento que hemos venido haciendo en el sentido de la necesidad que tenemos de que todos los organismos que tienen que ver con el tránsito y el transporte pues sigan simple y llanamente el proceso para la reforma impostergable del sector, de ese servicio tan importante, tan vital, que hoy nos da una muestra más de que avanza en forma importante en lo que deberá ser la solución definitiva al tema terrible, traumático y costoso del tránsito, del transporte de pasajeros y de carga en la República Dominicana. Traumático y costoso en ambos casos. Traumático y costoso. Entonces, si usted le va a resolver un problema a la población de esa magnitud, lo menos a lo que debemos apostar todos es que precisamente quienes están llamados a ejecutar esas políticas dirigidas a solucionar ese problema, pues se pongan todas a una y sigan el proceso como debe ser. Que sigan haciendo lo que le compete, que se ajusten precisamente a lo que son sus funciones que les da la ley, ¿verdad? Que respeten el organigrama del sector, las disposiciones emanadas desde un plano superior, que se respeten y se sigan, entonces no habrá ningún tipo de problema. Pero si usted comienza a tomar actitudes sectarias, actitudes de resistencia o de procurar retorcer disposiciones que emanan desde arriba, entonces usted se convierte en un obstáculo. Y eso es lo que nosotros no queremos. Es lo que nosotros no queremos y es lo que las autoridades no deben estar dispuestas a permitir. Y es lo que ha estado aconteciendo. Y es lo que ha estado aconteciendo, que porque se han constituido. Independientemente de la aclaración, la realidad es que eso ha estado aconteciendo. Ha estado aconteciendo. Sí, que lo que nosotros esperamos es que deje de acontecer. Exacto, no es que se aclare, sino que deje de acontecer eso.
Lo mismo me gustaría ver una declaración del alcalde del Distrito Nacional también, que es otra instancia que se ha constituido también en un obstáculo, esa alcaldía del Distrito Nacional. Yo no sé si es que no entiende el proceso, o si es que no le interesa, o es que en medio de la locura que le da a algunos alcaldes, que llegan alcaldes inmediatamente están pensando en presidencia de la República, y consiguen 2 o 3 amanuenses que comienzan a decirle que tú eres el mejor, y que como tú ganaste, puedes ganar arriba, como ganaste aquí, pues, entonces se vuelven locos. Pero en lo que tiene que ver con este proceso tan importante y transformador que se está dando en el transporte, la alcaldía también tiene que ponerse en lo suyo. Y los municipios que lo votaron al señor alcalde David Collado tienen que reclamar eso. Y el Consejo Edilicio, óyeme, cuánta añoranza de lo que fue la sala capitular en aquellos tiempos. Sí, era de verdad. Pero hasta hace poco, no mucho tiempo. Era de verdad. Era de verdad, cuando está... Sí, los pero temas que se trataban ahí. Los temas que se trataban y la forma en que se enfocaban. Mira, te quiero hacer una revelación hoy. Mira, nosotros en Alto de Arroyo Hondo Mercedes Sabater de Macarrulla, para ponerte un ejemplo de Virgen eso que de la dices. Altagracia. Mira, Mozart, tú acabas de decir algo importante. Mira, a nosotros se nos presentó un conflicto. Pero no me saque en Arroyo Hondo segundo se nos presentó un conflicto con el entonces hombre importante del gobierno de Balaguer, el ingeniero Pérez Martínez. Nosotros fuimos al ayuntamiento a reclamar que el que fue fundador de la Junta de Vecinos de nosotros, el señor síndico de ese momento, no se respaldara. Y él dijo, bueno, sí, pero yo estoy limitado. Digo, no hay problema. Entonces vamos a introducir la petición para la sala. La sala capitular lo aprobó. Exactamente. Aprobó someter a control a Pérez Martínez en el momento en que él construía el cosa. Esa era una sala capitular. Esa sala capitular de fuste. No solamente hizo eso, sino que nos puso a disposición la fuerza pública. Y cuando el síndico, Suberví Bonilla, le fuimos a solicitar que nos respaldara, yo, que consideraba que era un hombre tenido en cuenta como vicepresidente de la Junta de Vecinos, en un momento en que lo visité para pedirle, volteé la cara y lo encontré tricándome, diciendo, Pedro, ¿qué pasa? Lo encontré. Es hermano mío. Oye, yo sorprendí a Suberví Bonilla tricándome, como dicen en los campos. Dice, ¿qué es lo que este se cree? Pedro, pero no... Yo porque estaba no de espalda, pero lo atrapé. Pero no me reduzca. Para que usted vea los farsantes que son esos políticos. Pero no me reduzca un asunto tan importante. A lo que estoy planteando. La sala capitular apoyó la acción y apoyado en ella, nosotros sometimos a control a Pérez Martínez. Así fue la cosa. Sí, pero lo otro estuvo de más. Además de que yo era... No, pero lo otro estuvo de más. No, hombre, no, esas son pequeñeces. Eso coincidió porque yo era Lo importante es destacar el rol que deben jugar las instituciones y los organismos. Y esa sala capitular tiene que poner en órbita al alcalde porque este hombre no sale de su malecón y de su zona colonial. Lo de ellos es pantallita y cositas. Bueno, su oficina la mudó para allá. Pero esto es un desastre, el Distrito Nacional. Nadie lo quiere decir. Es un desastre. Nadie lo quiere, pero un desastre el Distrito Nacional. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y entonces, encima de eso, tenemos que tolerar que el síndico no sea un facilitador de una acción, de una reforma, de un proceso que a él mismo le beneficia porque beneficia a sus municipios. Y si es pensando en capital político, yo insisto en que eso le aporta a su capital político. Entonces él tiene que ser un ente facilitador y no constituirse un obstáculo para este proceso. Pero en fin, lo importante es que avanza el proceso y fíjense que para esta tarde está esa actividad a la que no vamos a poder asistir. Le damos las gracias al Ministerio de Obras Públicas por la invitación, pero tenemos compromiso del equipo y entonces no, lamentablemente.
Me hubiese gustado porque nosotros desde aquí le hemos estado dando seguimiento a ese tema de los Alcarrizos y de esa terminal, de eso, que estratégicamente, ese sí es verdad que tiene un filón, Pedro, con un impacto trascendente, pero ya Junior nos explicará nos va a ahorita. explicar la trascendencia que tiene ese proceso, porque he visto ahí que no, que es simplemente una terminal de autobuses, no es simplemente una terminal de autobuses. Es el primero de los No, proyectos. no es solo una terminal de autobús, es multimodal, lo que hay ahí. Y como aclara muy bien el ministro de Obras Públicas en una nota que se despacha, sí va ahí, se va a construir el teleférico, ya lo estableció el ministro de Obras Públicas. Sí, aquí también se va a hacer, viene el levantamiento y aquí va a operar una réplica del teleférico de Santo Domingo, que ha sido realmente revolucionario. Pedro, hay que ver eso. Tú no has visto en detalle lo que está pasando en esa zona de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este con ese asunto. Entonces, con el teleférico ya está operando. Vamos muy bien. Que a propósito también, fíjense que la apuesta debe ser a todos proyectos importantes, pero con calidad, que las cosas se hagan rigurosamente bien. Y quiero ponderar en ese sentido de cómo se ha ido trabajando aquí ese proyecto de desarrollo vial, Pedro. Fíjate que ya la FISH le da una calificación mayor a la República Dominicana en materia de desarrollo vial con el Ministerio de Obras Públicas. Ahí está la FISH, grado AA+, me parece que le da la FISH al proceso de desarrollo vial de la República Dominicana. Ya la calidad la calidad, que les he dicho que no es juego. No. Somos un país con un territorio pequeñito, ¿verdad? Compartimos una isla, tenemos una gran deuda social, tenemos muchos problemas y obstáculos que resolver. Pero en calidad vial solo somos superados por Chile. Solo Chile nos supera. Solo Chile. Bueno. Para que ustedes sepan. Y ese es un componente que arrastra otros elementos que son importantes. Porque sin ese desarrollo vial, que nadie hable de turismo, Sí, así es. Sin ese desarrollo vial, que nadie hable de turismo y que nadie hable de comercialización de productos. Porque de nada vale usted producir y usted no tener la forma en forma competitiva, sacar esos productos y colocarlos a tiempo en los lugares de expendio locales y a colocarlo en los puertos para el exterior. De nada vale. El desarrollo vial es fundamental para todo. Lo primero que piden esos inversionistas pero ¿y el acceso? ¿Cómo es el acceso a esa zona paradisíaca, hermosísima, que tiene la República Dominicana? No, perfecto. Fíjense, en tanto tiempo hay un desplazamiento de tal. Si es en autobús, eso es así. Entonces la calidad de esas vías está siendo una vez más bien calificada por esa firma, por una firma internacional. Fitch Ratings. Que es una firma evaluadora de esa, ¿lo encontraste ahí ya? Sí, de Fitch Ratings. Sí, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la? AA+. AA+. Entonces, quería poner en primer plano esa situación. Y otro tema, Pedro, que a mí me inquieta un poquito y quisiera, porque no te he escuchado a ti hablar de eso. No sé qué pasa si es que tú, con esas relaciones primarias que tienes con el actual ministro de Agricultura, tú no te quieres referir. Tengan cuidado con el arroz. Tengan mucho cuidado con el arroz y los precios. ¿Tú dices los precios? Los precios, sí. Los precios. Yo insisto en que por más que los arroceros me digan que los costos... ¿Has sentido incremento? Sí. Oye, Pedro, ya, porque ya se está hablando de que vamos a buscarle la vuelta. Cuando comienzan a buscarle la vuelta, con el arroz no jueguen. No, con eso. Primero hay suficiente arroz.
en almacén incluso, Pedro. Suficiente. Ese no es el problema. Arroz. Ese no es el problema. Es que quieren incrementar las ganancias. Pero tú no lo dices. Espera, tú has permanecido callado. Yo digo, ese sí es verdad que es un producto estratégico, Pedro. Y que lo cambia todo. Espérate. Óigame, el arroz lo cambia todo, ¿eh? No jueguen con eso. Oye, el 30% del ingreso de la familia tradicional dominicana se consume en transporte, ¿no verdad? Y el 24% en arroz. Súmele el 30 al 24. ¿Tú te imaginas? Y se va a dar cuenta que más del 50% de los ingresos familiares del país están afectados por dos. Transporte y arroz. Los dos temas que estamos tratando ahora para que ustedes vean. Son dos componentes que tenemos que ponernos todas a una para ver cómo nosotros manejamos eso, Pedro. Adiós, pero claro. Porque mientras la HB viene, fíjate que ya llegaron unos acuerdos. Bueno, eso está muy bien. Pero ya se aumentó la carga. Lo hicieron algunas empresas en particular, no lo hicieron como grupo. O sea, el empresariado. La Asociación de Industria acaba de decir que varios de sus miembros llegaron a acuerdo con Fenatrado para aumentar la carga, la tarifa. Algunos. ¿Tú no viste eso? Lee bien. Tú has ido perdiendo. Tú no leíste. Sí, pero es que Moza, oye lo que pasó. Óyeme, yo con eso. Se incrementó óyeme, un peso a la libra de arroz hace unas semanas. Y hubo rápidamente un movimiento entre las autoridades y los productores y se dejó la medida congelada. Bueno. Pero algunos se quedaron con el peso. Se quedaron. A pesar de que se adoptó la decisión de parar eso ahí. Ese peso en la libra, un peso en la libra de arroz selecto. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no sé, pues son 12.5 millones de quintales que se comercializan en el país al año. 12.5 millones de quintales al año. Alrededor de 950,000 a 1 millón de quintales mensuales. Nosotros aquí no nos podemos descuidar con eso. No. Vamos a hacer una labor de acompañamiento al amigo tuyo, al ministro, para que él no se sienta solo. ¿Verdad? Sobre la base de darle seguimiento a esto, porque yo sé cómo que se manejan las cosas. Entonces, como el ministro está ahí, sí, porque él tú sabes que es una persona muy vinculada al sector. Sí, pero él defiende a los productores. Al productor. Ante todo. Ante todo. Lo demás es cuento de camino. Sí, y yo defiendo al productor, pero sobre todo al consumidor. Claro. Y a la estabilidad del país. Claro. Y el arroz es estabilidad. ¿Cómo? El arroz es estabilidad social y política. No, pero oye, para que no nos el 24% para que no nos equivoquemos con eso. Va dedicado al arroz. Entonces vamos a acompañar a Omar Benítez para que él sepa que tiene aquí a 4 marchantes que van a darle seguimiento a ese tema. Claro que sí. A ese tema tan delicado que es el arroz. Vamos a una pausa. Eso fue lo que llevó incluso ayer. Déjenme contarle antes de que vayamos a la pausa. Tú ves cómo lo tenía callado. El ministro de Agricultura dijo en un encuentro internacional que las relaciones se celebró él lo fuyen. Arrocero Internacional reveló primero que se va a iniciar conversaciones formales con el Departamento de Estado y Agricultura y todo lo que tiene que ver con la estructura de gobierno de Estados Unidos para revisar el acuerdo de libre comercio, principalmente motivado por la preocupación de que a partir del 2020 se comiencen a desmontar el 99% de los aranceles del arroz. Sí. Eso año por año, un día hasta liberarlo totalmente en el 2025. 35,000 productores tiene la República Dominicana de arroz. Para producir eso que le dije, 12.5, 13 millones de quintales. En los Estados Unidos, la suma total de los productores de arroz son 5,000 contra 35,000 en República Dominicana. Ellos producen suficiente para suplir su mercado interno y exportar. Se ve claramente que esa relación, que esos 5,000 no pueden afectar a 35,000. Productores, porque recuérdense que esos tienen familia. Tú ves porque yo quería que tú hablaras del tema. Recuérdense que ellos tienen familia.
Recuérdense que, es más, el arroz tiene una participación en el Producto Interno Bruto que está entre el 10 al 14% del Producto Interno Bruto. De eso que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. No es tontería, no. Miren, antes de irnos a la pausa, estoy entusiasmado porque tú sabes que el canciller se va a sentar en una butaca ahora en Nueva York, de las Naciones Unidas. Parece. Parece, no. Eso formó parte de todas estas cosas. ¿Sabe el tiempo que tiene la República Dominicana buscando esa butaca? Ese es uno de los acuerdos de aquella visita a Washington. En el organismo de seguridad, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el organismo, Pedro? Es en el organismo de seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Sí. Y entonces nosotros hace tiempo. Un órgano súper selecto. Súper selecto. Entonces nosotros hace tiempo que venimos. Es el que decide las invasiones. Buscando colocarnos ahí por lo que eso significa. Solo estar sentado ahí, Pedro. Ser miembro de ese organismo. Te da ya a ti. O sea, ese es otro eslabón. No. Eso es otro eslabón para la República Dominicana. Claro. Es así. Que yo digo que sigue creciendo. Es pantalones largos. No, el que está ahí tiene pantalones largos. Pantalones largos. Aunque esté en el tercer mundo. Aunque esté en el tercer mundo. Entonces ahora, yo veo con pena y plácito, ya nosotros teníamos el concurso de una considerable cantidad de naciones que nos apoyan. Pero nos faltaban votos tan importantes por su nivel de influencia como el de la China y el de los Estados Unidos. El de la China ya está ahí. Y el de los Estados Unidos, fíjense que está bastante avanzado ese temita. Aunque tenga su costo. Bueno, es geopolítica, Pedro. Y las negociaciones y los procesos, tú tienes que ceder algunas cosas y avanzar en otras. ¿Te das cuenta? Pero tú no dices que no iba a hacer una parada. Tú dices que no iba a hacer una parada. Porque yo me estoy riendo de las declaraciones de nuestros ministros de Relaciones Regionales. ¿Quién? ¿Cuál? El grandulón del MIU. Se pareció a mí ayer. Que él dice, yo no lo comparto, pero lo entiendo. Pero lo entiendo. Oye, sí. Eso Miguel, en otro país Miguel Mejía. Miguel, un gran amigo nuestro. Sí, Miguel, sí, claro. Un gran amigo nuestro. Miguel dice que él y el MIU, que es la institución que él dirige, pero él acuérdese que él es ministro de Relaciones Regionales, que él no comparte la decisión adoptada por la representación dominicana en la OEA, pero que la respeta. Pero ven acá. Entonces, pero como debe ser. ¿Cómo debe ser? Sí. Entonces no diga nada. Yo eso fue lo que yo dije ayer. No lo diga. Oye, yo no comparto, porque yo no lo comparto, yo no puedo compartir nada que tenga que ver con la OEA, porque yo no creo en ese organismo. Pero sin embargo respeto la decisión que ha tomado. Pues yo creo que eso fue lo que tomó como guía. Respeto la decisión que ha tomado. Oye, porque Culebro no se agarra en lazo. No, pero vamos bien. Vamos a ir a una pausa, porque por ahí está don Junior Santos. Muy bien. Ese es un alcalde, compadre. Sí, muy bien. Pues nada, regresamos. Los días pasan y nosotros nos mantenemos firmes para llevarles las informaciones como todos ustedes merecen. Gracias por su sintonía. Y estas son las noticias internacionales para el día de hoy. El nuevo cuartel general de la OTAN acoge este jueves por primera vez la reunión de los ministros de defensa de sus estados miembros. Y en la agenda destaca una propuesta estadounidense para aumentar la capacidad de reacción de la alianza ante un eventual ataque ruso. Según ha explicado el secretario general de la organización, de aquí al 2020, las fuerzas aliadas deberían tener 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de combate preparados para intervenir en un
plazo de 30 días o menos. No se trata de desplegar nuevas fuerzas, ha dicho. Se trata de aumentar preparación de las fuerzas existentes. Estas fuerzas tendrían que estar preparadas para avanzar rápidamente en dirección a los países bálticos o Polonia, en caso de ataque terrestre. Pero para el embajador ruso ante la Unión Europea, estos preparativos son, ante todo, una fuente de tensión. Esta zona de Europa, en torno al mar Báltico, ha sido una de las más tranquilas durante muchos años, ha explicado. Y evidentemente, esto es algo que no gusta a todos. Los aviones de la OTAN también han empezado a patrullar en Montenegro, que se incorpora a la Alianza Atlántica en 2017. Una adhesión y un programa de entrenamientos que tampoco son del agrado de Moscú. La República Checa enfrenta su segunda tentativa de formar gobierno. El presidente del país, Miloš Zeman, ha vuelto a nombrar al primer ministro Andrej Babis para darle una segunda oportunidad de formar un ejecutivo después de meses al cargo de un gobierno provisional. Babis dirige el partido Alianza de Ciudadanos Insatisfechos, que, aunque ganó las elecciones, no tiene la mayoría necesaria para formar gabinete. Ahora se enfrenta al reto de buscar el voto de los socialdemócratas y el apoyo del Partido Comunista. Los primeros se votarán el 14 de junio para decidir si apoyan la coalición. El miércoles, Babis volvía a firmar el cargo después de que el martes cientos de personas saliesen a la calle en varias ciudades para protestar contra el nombramiento del político. Alianza de Ciudadanos Insatisfechos dirige un gobierno provisional desde enero. Otros partidos rechazan a Babis por los cargos que pesan contra él, acusaciones que él niega. Unos 400 subsaharianos intentaron acceder este miércoles en la frontera de Ceuta. Un intento que fue contenido por la acción conjunta entre España y Marruecos. Solo 6 inmigrantes lograron cruzar la frontera. 2 de ellos tuvieron que ser operados de urgencia en el hospital universitario al presentar cortes profundos causadas por las heridas. Ambos se habían seccionado arterias en ambos brazos al encaramarse en la valla, situada a 6 metros de altura. Un tercer inmigrante abandonó el hospital después de ser curado de heridas leves. Los otros subsaharianos fueron localizados en buen estado de salud por la Guardia Civil y fueron ingresados inmediatamente en el centro de estancia temporal de inmigrantes. En los últimos meses se han protagonizado varios intentos. El último se produjo a mediados de mayo cuando 100 inmigrantes intentaron acceder a la carrera, pero fue frenado por la policía marroquí. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.